attendance. Thank you very much. Alphonse, thank you. Gracias. Gracias, David, por la presentación. Yo no me considero ningún experto. Lo que intento es ayudar a mis compañeros docentes y mis alumnos en todo lo que puedo hasta donde llego. Bueno, ya me ha presentado David, compañero y amigo. Soy profesor del área de documentación, profesor de la Facultad de Comunicación, y mi docencia fundamentalmente gira en torno a lo que es la búsqueda de información especializada en las diferentes titulaciones en las que imparto docencia. En esta sesión que va a comenzar en breve, que voy a comenzar a compartir el material, lo que oigo, quizá convendría cerrar los micros. Voy a intentar continuar. Gracias. Lo que os estaba comentando, esta es una sesión muy introductoria que se ampliará, como también decía David, en el mes de febrero. Lo que vamos a hacer en esta sesión es tener una visión de conjunto de todo lo que tenemos a nuestro alcance y dar algunas pinceladas sobre cómo aprovechar la enorme cantidad de recursos que nos va a proporcionar sobre todo el Servicio de Bibliotecas de la Autónoma. También quería daros la bienvenida a lo que es la aventura de la investigación, porque es un trabajo de largo recorrido, ¿no? Una carrera de fondo, en la que vais a tener la necesidad de recurrir a fuentes bibliográficas, y en eso es en lo que voy a intentar ayudaros. Sin más dilación voy a compartir el material que luego tendréis colgado. Espero que lo estaréis viendo. Bien, en todo caso me vais a tener que dejar unos minutitos para que os comente ahora. Os voy a explicar un poquito lo que vamos a ver en esta sesión de 2 horas. En primer lugar, os voy a explicar cuáles podrían ser los factores a tener en cuenta para hacer una búsqueda bibliográfica exitosa. Luego comentaré brevemente cuáles serían las rutas o la ruta ideal a la hora de hacer una búsqueda bibliográfica. Os presentaría también cuál es la oferta de recursos que tenemos a nuestro alcance para hacer un trabajo de investigación. Y por último, daríamos algunas pistas, daríamos las primeras pautas para plantear de forma adecuada búsquedas bibliográficas. Voy a comenzar con la primera de las secciones que tenía prevista, que es qué es aquello que determina el éxito en lo que sería la búsqueda bibliográfica, la búsqueda de información, la búsqueda de documentos. La primera cuestión en la que yo querría hacer énfasis es quizá el cambio de dinámica que tenemos cuando estamos habituados al consumo de información electrónica a través de dispositivos tan familiares como puede ser el móvil o una tablet o un ordenador. Nuestra tendencia a la hora de buscar información es la respuesta inmediata, la respuesta rápida, y una falta absoluta de premeditación en cuáles son los pasos que damos. En el día a día es normal que nosotros trabajemos de una forma poco rigurosa, poco meditada, pero en lo que es la búsqueda de información para hacer un trabajo académico, para recopilar la mejor y sobre todo el mayor número de información bibliográfica, debemos combinar la paciencia con la cautela, debemos combinar el hecho de ser rigurosos y no tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo en ningún momento, sino todo lo contrario. Estamos aprendiendo y estaremos sobre todo invirtiendo el tiempo para un trabajo de investigación en cuyos fundamentos probablemente van a ser la bibliografía con la que vamos a trabajar y que nos va a permitir definir pues, los aspectos fundamentales tanto del marco teórico como lo que sería el estado de la cuestión, ¿no? Luego insistiría mucho en la idea de paciencia y cautela. Estamos entrando, os voy a intentar, quizá hoy en esta sesión introductoria no tanto, pero cuando nos volvamos a ver en febrero veréis que las dinámicas que os planteo para buscar información
son bastante diferentes a lo que es la dinámica actual, a no ser que alguno de vosotros ya tenga experiencia en lo que es el uso y el uso de fuentes de información y el hecho de invertir tiempo en la consulta de estas fuentes. Secundariamente, deberíamos tener en cuenta que debemos explicarnos muy claramente, debemos entender exactamente qué es lo que estamos buscando. Nos debemos explicar nosotros mismos, debemos saber verbalizar exactamente qué es lo que queremos buscar, porque probablemente a lo largo de nuestro trabajo de investigación no nos vamos a formular una única pregunta, sino que nos vamos a formular diferentes cuestiones que vamos a tener que resolver desde el punto de vista bibliográfico. Y vuelvo a mencionar la idea del marco teórico y el estado de la cuestión. Probablemente van a ser preguntas que van a tener perfiles distintos, que van a tener necesidades que van a tener que resolverse a través de fuentes muy similares, pero que debemos siempre definir claramente. Tenemos que explicarnos, verbalizar con claridad qué es lo que estamos buscando, definirlo con precisión. Es una tarea que a veces creemos que es secundaria, pero nos ayuda sobre todo a delimitar muy bien cuál va a ser la terminología con la que vamos a trabajar, que es otro de los aspectos que voy a comentar a continuación. Una tercera característica, un tercer factor que influye en este éxito, en lo que es la búsqueda de información, es conocer con precisión cuál es el alcance de las fuentes bibliográficas, es decir, qué es lo que me puede proporcionar la fuente bibliográfica que he comenzado a consultar. No todas las fuentes sirven para todo. Cada fuente tiene una funcionalidad prioritaria. Eso cuesta de verlo hasta que no estás habituado a utilizar diferentes fuentes. Pero espero que a lo largo de la sesión de hoy y sobre todo en las sesiones que tendríamos en febrero, acabaremos de precisar y acabaremos de ver un poquito para qué sirve cada fuente y qué es lo que podemos esperar de cada una de ellas. Porque a veces esto puede generar cierta frustración. El hecho de pensar que estoy consultando una fuente que me va a responder una pregunta determinada y ver que o bien no me la responde o bien que la explotación que hago de esa fuente, su resultado es muy pobre, es ínfimo. Y eso genera frustración. Y muy probablemente esa frustración, insisto, depende de la elección incorrecta que hacemos de la fuente que queremos consultar. También os voy a proponer que planteemos un itinerario de búsqueda lo más adecuado posible. Esto también es a veces complicado de establecer, pero yo os voy a intentar mostrar la importancia que tiene un cierto orden a la hora de consultar ciertas fuentes de información. Insisto, hoy veremos quizá algunas pautas, pero lo desarrollaremos sobre todo en febrero. Bien, pero es importante que, digamos, que trabajemos de forma ordenada, que comenzamos cuando intentemos resolver una cuestión que nos planteemos, los pasos que demos en cuanto a lo que son las selecciones de fuentes que vamos a trabajar, va a ser una pauta que tiene que estar muy premeditada también. Y lo comprenderéis sobre todo a medida que vayamos avanzando y sobre todo cuando nos veamos en febrero. Y quizá hoy intentaré daros alguna pista más. Quizá lo que no estoy diciendo, pero que se desprende de lo que hasta ahora he ido mencionando, es que cuando yo me planteo una búsqueda bibliográfica, no voy a limitar mi búsqueda a una única fuente, sino que voy a ser absolutamente exhaustivo. Voy a intentar tocar todas las fuentes sabiendo que cada fuente me va a ofrecer una ventaja determinada. Bien, y yo voy a intentar conocerlas, no todas, porque es imposible, todas las fuentes que existen es imposible consultarlas, pero sí todas las tipologías. Y cada una de ellas veréis que me va a proporcionar una ventaja distinta del resto. Todos los puntos que yo os he estado mencionando son importantísimos. Hay que tenerlos en cuenta, todos. Unos desde un punto de vista más, digamos, de disposición personal, como es la idea de la cautela y la paciencia, y otros que serían más metodológicos, ¿no? El hecho de establecer un orden de consulta, el hecho de verbalizar bien la necesidad informativa con la que yo quiero trabajar. Bien, pero quizá el núcleo de la relativa dificultad que entraña el hecho de buscar información sobre un tema, porque estoy planteándolo evidentemente desde el punto de la búsqueda temática,
es la representación terminológica que puede tener ese tema en cada una de las fuentes de información. Porque las fuentes de información hablan idiomas, entre comillas, no idiomas desde el punto de vista de que hablan inglés o castellano o catalán, sino que hablan idiomas distintos desde el punto de vista de la representación terminológica de los conceptos o de los temas o de las ideas sobre las que nosotros queremos construir una selección de documentos. Yo sé que esto a veces cuesta mucho de entender, pero es fundamental. Habéis de tener en cuenta que cuando nosotros estamos consultando una fuente de información, en realidad lo que estamos haciendo es dialogar con ella. Y como sospecho que la mayoría venís del ámbito de la comunicación, si no todos, el hecho de la comunicación, de la oportuna comunicación entre dos emisores o dos receptores, implica una comunión de código, ¿no? El hecho de compartir ese código. Y ese código es la lengua. Bien, pues las fuentes de información hablan lenguajes particulares en muchos casos y nosotros hemos de hacer el esfuerzo de poder conocer cuál es ese lenguaje que utiliza la fuente para poder llegar a un uso adecuado que nos permita exhaustividad y que nos permita pertinencia a la hora de seleccionar resultados. Bien. Quiero, antes de pasar de pantalla, antes de pasar de esta transparencia o de esta imagen, yo quiero insistir en digamos que en unas maneras de trabajar que yo siempre me planteo, ¿no? Es decir, insisto en la idea de que yo voy a intentar... Vale. ¿Hay eco? ¿O es un problema de micro abierto? Bien, insisto, esta idea, este planteamiento que yo os ofrezco es el hecho de intentar siempre la exhaustividad. Es decir, voy a intentar plantearme estrategias de búsqueda que me ofrezcan garantías de exhaustividad. Es decir, intentar obtener el máximo de resultados que sean pertinentes y a partir de esa pertinencia yo voy a poder escoger siempre lo más adecuado. Hoy en día es imposible plantearse una búsqueda en la que no vayamos a obtener resultados, porque la oferta de fuentes es tan enorme que sería impensable que no hubiese un resultado válido, no hubiese la posibilidad de encontrar bibliografía. Delante de ese escenario, en el que es impensable no encontrar nada sobre un tema, la mecánica que yo os planteo es el hecho de siempre trabajar para diseñar las mejores estrategias de búsqueda, diseñarlas en las fuentes más oportunas para obtener los resultados idóneos y de esos resultados idóneos poder escoger siempre y seleccionar aquello que será más adecuado y más pertinente para nuestra necesidad informativa. Bien, en esta transparencia lo que tenéis es la oferta de documentos textuales que son portadores de información científica, desde las monografías, las revistas, los artículos, los trabajos que se presentan en congresos, en simposiums, es decir, las ponencias o las comunicaciones, los informes de investigación, aquí estarían incluidos también los trabajos finales de máster, por ejemplo, las tesis, que sería la culminación de un trabajo de investigación en el ámbito académico, y también las noticias. ¿Por qué no podemos también concebir las noticias como fuentes que pueden ser portadoras de información que podemos incluir en un trabajo académico? Bien, esta transparencia, esta selección de fuentes, en la que quizá me dejo alguna, pero que creo que no es esencial, esta batería de fuentes la hemos de complementar con otra, que es la que yo os planteo ahora, que es la oferta de fuentes bibliográficas con las que vamos a ir trabajando. Hoy no vamos a ver todas estas fuentes, vamos a mencionar algunas de estas tipologías de fuentes bibliográficas. Fijaros que comienzo por los catálogos bibliográficos, bases de datos de sumarios, bases de datos comerciales, portales editoriales, los buscadores académicos, los directorios de revistas en acceso abierto, los repositorios o las bases de datos de tesis y también las bibliotecas digitales o las bibliotecas virtuales. Cada una de estas tipologías de fuentes bibliográficas están diseñadas o están concebidas o bien para proporcionarnos un tipo de documento determinado,
Ya, como podéis ver, las bases de datos de tesis solo nos van a ofrecer tesis. O bien hay otras fuentes que teóricamente surgieron para ofrecernos simplemente sumarios de revistas. Y hay otras que están concebidas para proporcionarnos quizá un valor añadido que no nos proporcionan. Por ejemplo, los catálogos bibliográficos nunca nos van a proporcionar el impacto de una publicación o no nos van a proporcionar el texto completo de un artículo. Esa es la funcionalidad quizá de una base de datos especializada, pero no normalmente el de un catálogo bibliográfico convencional. Insisto en la idea de convencional. Bien, por eso os planteo que hay una familia muy diversa de tipologías de fuentes, porque cada una de ellas está concebida para ayudarnos en una dirección o en otra, aunque pueda que muchas de ellas sean coincidentes, porque todas ellas son fuentes bibliográficas y muy probablemente muchas de ellas van a coincidir a la hora de proporcionarnos resultados para búsquedas que exijan, por ejemplo, el acceder a artículos, por ejemplo, artículos académicos, ¿no? Bien, estas dos primeras imágenes ahora se sintetizan en esta otra, en la que yo he intentado reflejar de alguna manera esos dos ejes, ¿no? Tendríamos en esta relación en vertical, tendríamos la tipología de fuentes y en lo que sería, ahora estoy pasando el curso por encima, tendríamos estas tipologías documentales. Aquí abajo tenéis sus leyendas y, por ejemplo, ¿dónde tendría que acudir a encontrar artículos académicos? Pues los artículos académicos o los papers, pues a donde nunca acudiría normalmente sería un catálogo bibliográfico. Nunca acudiría. Acudiría siempre a una gama amplísima de fuentes que van desde las bases de datos comerciales, yo es donde acudiría en primer lugar, y seguiría, por ejemplo, por los portales editoriales. Y lo mismo sucede con las monografías. ¿A dónde no acudiría normalmente a consultar una monografía? Bueno, pues no iría por ejemplo, nunca iría a un directorio de revistas sin acceso abierto, porque fundamentalmente son revistas lo que me va a proporcionar esa herramienta. Con lo cual aquí tenéis como una especie de mapa en el que intento sintetizar y orientar un poquito a dónde deberíamos acudir según la tipología de documento al que quiero acceder y consultar. Bien. Bien, ahora os voy a comentar la idea de ese itinerario, de esa ruta ideal en la que convendría trabajar o con la que convendría trabajar. Ya digo, esto es, digamos, hasta cierto punto flexible, pero yo lo relaciono siempre con las dos grandes necesidades de información que yo creo que se plantea un estudiante cuando tiene que enfrentar una tesis doctoral. Por un lado, va a tener que construir un marco teórico y por otro, va a tener que tener una información de cuál es el estado de la cuestión, cuál es ese lead review, cuál es el estado del arte sobre el objeto de estudio con el que va a tener que trabajar, ¿no? Entonces yo, sobre esos dos ámbitos, yo establecería una selección de fuentes, perdón, una selección de tipologías documentales y también un itinerario de consulta de fuentes, aunque insisto que aquí hay cierto margen de flexibilidad. Bien, claro, cuando yo estoy hablando de lo que es el marco teórico, y aquí creo que no me voy a extender porque no es lo que me toca, pero todo el mundo comprenderá que el marco teórico tiene que ser aquel anclaje en el que voy a situar mi investigación y voy a tener que aludir a teorías, a modelos, a perspectivas, a escuelas, a grandes autores, e incluso voy a tener que establecer definiciones operativas y alcance esas definiciones para que yo pueda trabajar y pueda definir exactamente cómo voy a enfocar mi investigación, ¿no? Bien, esto exige quizá la consulta a una tipología determinada de documentos. Y fijaros que no, para mí el orden que hay aquí establecido en las fuentes, este orden que aquí os planteo, no es equivalente para mí. Es decir, para mí lo más importante, si yo quiero conocer un marco teórico, sería acudir a los grandes manuales, a las monografías, es decir, a los libros especializados. Es donde yo acudiría. Es cierto que lo que serían los artículos, los papers, me pueden ayudar a conocer, porque me van a mencionar probablemente, me van a mencionar autores y me van a mencionar teorías, pero el desarrollo, es decir, el conocimiento profundo de una teoría, de una escuela, de un modelo, me lo va a proporcionar una monografía, me lo va a proporcionar un manual. Secundariamente acudiría también a tesis doctorales, porque evidentemente voy a tener que, en esas tesis doctorales se van a tener que desarrollar
marcos teóricos. Y de forma casi equivalente lo que serían los informes de investigación o quizá esos trabajos finales de máster también me ayudarían a aproximarme a esos marcos teóricos. Y ya digo, de una forma muy secundaria, tendría presentes los artículos de revistas académicas. Yo me centraría, si quiero conocer un marco teórico, me centraría fundamentalmente en la consulta de buenos manuales, es decir, buenas monografías. Bien, aquí he puesto un ejemplo de lo que sería el planteamiento de necesidad informativa en cuanto a una investigación, ¿no? Es una investigación que David ha liderado últimamente y en la que yo he colaborado. Bueno, pues estábamos trabajando en una pregunta similar a la que tenéis aquí, ¿no? De cuál puede ser, cómo puede colaborar o cómo puede contribuir la creatividad para crear mensajes que ayuden a desincentivar el consumo de alcohol entre los jóvenes, ¿no? Bien, pues quizá una de las cuestiones de ese marco teórico sería el hecho de conocer teorías que expliquen el cambio de comportamiento en los humanos. Esa podría ser una exploración para encontrar monografías que hablen sobre el comportamiento humano. Eso nos llevaría probablemente al ámbito de la psicología o incluso de la sociología. Y por otro lado, también podríamos respondernos a definir exactamente qué entendemos por creatividad en el ámbito de la publicidad. Bien, es simplemente como ejemplo de que estas dos preguntas me obligarían a acercarme a ese que serían las monografías, los grandes manuales, incluso, como decía, las tesis. Pero insisto, dejaría como, digamos, como marginal el hecho de consultar artículos para conocer en profundidad un marco teórico. En cambio, en lo que sería el estado de la cuestión, el conocimiento de cuál es el estado del arte sobre un objeto de estudio, pues aquí, evidentemente, el perfil va a cambiar. Fijaros que yo lo que me estoy planteando aquí ahora sería en relación a esa misma investigación a la que aludía antes, pues yo lo que quiero saber es qué es lo que se ha publicado, entre paréntesis, insisto, recientemente, porque ese rango temporal es muy relativo, pero yo querría saber qué es lo que se ha publicado recientemente sobre estrategias que se hayan utilizado para desincentivar, desde el punto de vista de la de la publicidad, el consumo de alcohol en jóvenes, ¿no? Bien, aquí sí que el material, la materia prima con la que yo querría trabajar serían artículos. Aquí sí, en este otro nivel, en este otro tipo de necesidad informativa, aquí sí que acudiría a un tipo de paper muy particular también, que serían las revisiones, los estados de la cuestión, los reviews, ¿no? Secundariamente acudiría también a lo que serían todo lo que son trabajos que se han presentado en o en comunicaciones a través de lo que serían las actas de congresos o de simposiums. Y también de forma más secundaria echaría un vistazo a tesis doctorales. Bien, este sería una manera de acercarme a esa ruta de consulta, ¿no? Primero, si yo quiero trabajar marco teórico, yo aconsejaría siempre el trabajo a partir de monografías. Si quiero tener una aproximación, un estado de la cuestión, trabajaría quizá documentos, pueden ser artículos o reviews o incluso estas comunicaciones a congresos. Bien, digamos de forma general también, ese itinerario exigiría comenzar por los catálogos bibliográficos o por comenzar también por aquellas colecciones que me van a dar acceso a esas fuentes que he aludido, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo encontrar monografías? Bueno, los catálogos bibliográficos y las grandes colecciones de libros digitales que vamos a mencionar ahora me van a ayudar a poder conocer esas monografías, a poder acceder a ellas. Y también, si quiero acceder a tesis doctorales, bueno, los catálogos bibliográficos me van a ayudar, pero veremos que también hay alguna serie de productos específicos para conocer esas tesis doctorales. Bien. Secundariamente, yo trabajaría la parte de bases de datos que me van a dar acceso a lo que son fundamentalmente artículos o reviews o lo que comentaba hace un momento, lo que son colaboraciones en congresos y simposiums. Bien, todo esto lo haría consultando previamente aquellas fuentes que me van a facilitar un lenguaje que me va a garantizar exhaustividad en sus consultas. Eso es el lenguaje controlado. Este a veces es un concepto que cuesta de entender.
de entender, pero para que intente clarificaros un poquito el concepto, un lenguaje controlado es un lenguaje restringido, es un lenguaje que se ha creado para una fuente de información específica. ¿Bien? Entonces, yo no sé hasta qué punto vosotros sois usuarios, conocedores digamos, el esqueleto interno de un catálogo bibliográfico, por ejemplo, pero todos los catálogos bibliográficos funcionan a través de un lenguaje controlado, y es un lenguaje controlado de alcance universal. Bien, muchísimas bases de datos, sobre todo las bases de datos que tienen valor añadido y que implican suscripción, trabajan con un lenguaje controlado. Bien, entonces ese lenguaje controlado lo que nos garantiza siempre es exhaustividad en los resultados y precisión en los resultados, con lo cual son dos ventajas competitivas enormes. Bien, entonces yo recomendaría siempre que trabajásemos con herramientas que nos van a facilitar ese lenguaje controlado. Y una vez yo ya haya, digamos que, agotado las opciones de herramientas que me permiten ese lenguaje controlado, entonces entraría en el resto de fuentes que van a trabajar con un lenguaje completamente natural, es decir, con un lenguaje como el que hablamos nosotros. Y para que entendáis el hecho del lenguaje controlado y el lenguaje natural, aunque no tengo ningún ejemplo que haya incluido en este material, pero simplemente el hecho de plantear el singular y el plural, por ejemplo, o el masculino o el femenino, es propio del lenguaje natural. Bien, el hecho de poder precisar a través del singular y el plural, o el masculino y el femenino, nosotros ya precisamos, pero una misma palabra, por ejemplo, la palabra, voy a coger la palabra coche, pues no es lo mismo hablar de un coche que hablar de dos coches. Esa variación de singular y plural, lo mismo si lo aplicásemos a una palabra que tuviese flexión de género, implicaría que una palabra que tuviese flexión de género y de número no sería una palabra, sino que serían 4 palabras. Bien, esto es la dispersión del vocabulario, es el lenguaje natural. Hay fuentes en las que no hay control de ese vocabulario y nos implican digamos, una dificultad a la hora de consultar la fuente, porque nunca vamos a tener la garantía de la exhaustividad. Mientras que en aquellas fuentes en las que haya un control del vocabulario, se habrá decidido de antemano si un concepto se va a representar en singular o en plural, en masculino o en femenino, e incluso se va a escoger cuáles pueden ser las formas válidas de los sinónimos que tenga. Yo creo que con esto os vais digamos, a aproximar a lo que es la idea del concepto del lenguaje controlado y el lenguaje natural. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión con algún ejemplo, pero querría que entendierais que lo que os estoy planteando es, vamos primero a consultar aquellas fuentes que me van a proporcionar la terminología válida para conocer ese concepto o esas ideas, y luego ya trabajaré con lo que es la riqueza del lenguaje natural. Insisto que este a veces es un concepto que cuesta de entender, pero yo lo que os recomendaría siempre es que a medida que avancéis en vuestra investigación, y entiendo que vuestra investigación ha de comenzar por lo que sería la búsqueda bibliográfica, vayáis creando una pequeña batería de términos, vayáis creando un listado de términos que es el que vais a poder, digamos, adecuar a cada fuente y que os va a servir siempre cuando consultéis una fuente que hable en lenguaje natural. Bien, ya digo que hoy quizá esto os va a sonar un poco complejo, muy críptico, espero que no, y espero resolverlo quizá con algún ejemplo que vamos a ver a lo largo de la sesión, y seguro que lo acabaremos de completar en el mes de febrero y entenderéis perfectamente el porqué de este orden que os planteo y el porqué de ese consejo de crearos una pequeña lista de términos que vais descubriendo y que hablen de vuestro tema o de vuestros temas de búsqueda bibliográfica. Bien, entonces ahora os voy a explicar cuál va a ser el itinerario con el que yo voy a trabajar a partir de ahora. No es tanto un itinerario de fuentes, aunque también, sino un itinerario de colecciones de recursos a través de los cuales vamos a poder ir trabajando. Bien, os voy a presentar, es un recorte, esta imagen que tenéis aquí, ¿no? Estas fuentes disponibles, es un recorte que he hecho de la página inicial del Servicio de Bibliotecas de la Autónoma.
Porque esto también quiero dejarlo claro. Es decir, la universidad dispone de una colección extraordinariamente rica de recursos bibliográficos, enormemente rica y muy desconocida por buena parte de los estudiantes del campus. No tanto por los estudiantes de doctorado, porque seguro que o bien pasan por profesores como yo, o bien seguro que finalmente conocen cuáles son estos recursos a través de la necesidad que impone la localización de bibliografía. Bien, entonces a partir de esta página de inicio, yo voy a comenzar a trabajar a través de lo que son las guías temáticas. Os voy a presentar las guías temáticas. Es una buena puerta de acceso a lo que son recursos. Y a continuación seguiremos a través de un vistazo de lo que es el depósito digital de documentos que tiene la Universidad Autónoma. Esto es una sección de Open Access. Supongo que todo el mundo conoce lo que es el Open Access, el acceso abierto. Todas las entidades académicas suelen tener un repositorio para este tipo de materiales. Veremos el de la Autónoma, que es realmente interesante, y os señalaré aquellos aspectos que vale la pena que conozcáis. A continuación veríamos lo que son una sección de revistas y de libros electrónicos, que es muy rica, y aquí vais a poder ver dónde acceder fundamentalmente a buenos manuales, a buenas monografías, aparte del catálogo. En penúltimo lugar, os voy a dar un pequeño paseo por lo que son las bases de datos a las que tenéis alcance, y por último, entraríamos en lo que sería el catálogo, que tiene dos secciones. Bien, un catálogo propiamente dicho, el catálogo convencional, y un buscador dentro de lo que sería la colección digital. Bien, entonces voy a comenzar por la parte de las guías temáticas. Voy a entrar en lo que sería la web del Servei de Bibliotecas. Espero que mi conexión, mejor quizá va un poco lenta. Crucemos los dedos que no sea así. Bien. Bien. He dejado la página en inglés, pero aquí tenéis la opción de poder buscar en catalán por si tenemos gente indígena, o bien en castellano, bien, para las personas que estáis al otro lado del Atlántico o en el resto de la península. Bien, vamos a ver estas guías temáticas, las tenemos aquí. Estas guías temáticas están asociadas a los estudios que se imparten en nuestro campus. Y la primera guía temática, esta guía temática, ¿quién la elabora? Bueno, la elaboran los profesionales de nuestro Servei de Bibliotecas. ¿Y qué son estas guías temáticas? Son una selección de recursos idóneos para cada uno de los estudios que se imparten en el campus. Estoy pensando fundamentalmente en facultades, pero que también pueden ser útiles para lo que serían los másters. Y lógicamente para los estudiantes de doctorado. Vamos a comenzar por lo que es la parte de comunicación. Bien. Bien, estamos en comunicación. Fijaros, quiero señalaros un par de cosas porque van a ser cuestiones coincidentes. Fijaros que aquí nos está recomendando, bien, esta parte de recomendación a vosotros no os interesa del todo, no os interesa. La parte de herramientas sí que es enormemente valiosa. Y fijaros, yo lo que voy a insistir es en la coincidencia en una serie de recursos. Fijaros que aquí, esto que tenemos aquí, Scopus es un portal editorial y Web of Science, digamos que es la gran base de datos de ámbito científico. Fijaros que están recomendadas estas dos herramientas y las vamos a ir viendo en las diferentes guías temáticas. No las voy a presentar todas, ni mucho menos, pero sí las quiero visitar para que veáis esta coincidencia. Bien, estos son estas dos fuentes de información. Esto es un portal editorial y esto es una macro base de datos. Son dos fuentes ineludibles de consulta para cualquier persona que esté haciendo un trabajo de investigación. Y es más, en el caso de Web of Science, que estoy seguro que ambas os han de sonar a muchos de vosotros, en el caso de Web of Science, desde el punto de vista del Ministerio de Universidades o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sé cuál es la denominación,
ayudan económicamente a las universidades para que tengan la posibilidad de acceder a estas dos herramientas. No voy a entrar en ellas, simplemente ahora os las estoy mencionando. Bien. En tercer lugar, tenemos una base de datos comercial, Communication Mass Media Complete, de uno de los dos grandes distribuidores de bases de datos, que es EBSCO. Luego veremos algún otro producto. Es una base de datos especializada en comunicación. Creo que sería una herramienta interesante para vosotros. Aquí tenemos una hemeroteca virtual, aquí tenemos toda la prensa española y una selección de la prensa internacional desde mediados de los años 90 hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 300 millones de noticias. El resto de recursos que están listados aquí creo que nos interesan, con excepción de Adforum, que es una base de datos de productos publicitarios, de piezas publicitarias. Es una base de datos en la que se incluyen anuncios, gráficos, sonoros y audiovisuales. Es una base de datos, una de las más importantes en el ámbito internacional. Tiene alrededor de cerca de un cuarto de millón de piezas publicitarias y es muy interesante conocerla. Pero insisto, no es una fuente bibliográfica, es una fuente desde este punto de vista audiovisual. Bien. Aquí tendríais la opción a bases de datos, más bases de datos. Y aquí nos clasificarían las bases de datos por ámbitos más concretos. Bien. No voy a querer insistir mucho más en esta sección. Aquí tendríamos la opción de ver bases de datos estrictamente en el ámbito de la comunicación en general, y aquí nos estaría listando y detallando algunas bases de datos que serían específicas. Fijaros que aquí ya me está indicando la descripción de Communication Mass Media Complete, una herramienta, insisto, muy valiosa para todo lo que es comunicación social. Bien. En el ámbito del periodismo, pues voy a cerrar la parte de comunicación. En el ámbito del periodismo, pues nuevamente veríamos Communication Mass Media Complete y algunas otras herramientas que podrían ser útiles. Yo insisto que creo que para vosotros, simplemente con el hecho de conocer Communication Mass Media Complete, ya tenéis un buen punto de acceso a una base de datos especializada en el ámbito de la comunicación. Bien. Dejo para las sesiones de febrero el hecho de cómo interrogar y de cómo sacar provecho a estas herramientas, porque implicaría más tiempo del que no disponemos hoy. Hoy os voy a presentar una batería de recursos. Bien. Volvemos para atrás, salimos de comunicación y vamos a ir a otra guía temática. Vamos a ir a ver un par de guías temáticas más, simplemente para que veáis esta oferta de recursos. Voy a ir a la parte de ciencias sociales, porque es probable que alguno de vosotros vaya a orientar su investigación en algún aspecto que tenga que ver no solo con la comunicación, sino que también tenga que ver, por ejemplo, con el ámbito de la sociología, con el ámbito de la economía, etcétera. Bien, voy a entrar un momentito en la parte de económicas, en la parte de economía, para que veáis el funcionamiento de lo que son estas guías temáticas. Ahora estamos viendo la parte de economía y nuevamente en la parte de herramientas os fijáis que me sigue recomendando estos dos recursos que son enormemente valiosos. ¿Bien? Y ahora me está añadiendo otras herramientas que algunas son de un valor, digamos, más no digo discutible, pero que no tienen la envergadura que tienen productos de valor añadido como los que tenemos en Web of Science o en Scopus. Esta es una base de datos importantísima para la investigación en España. Aquí están recogidas todas las revistas académicas que se publican en el Estado español. Y no voy a hablaros de Google Académico. Dialnet es muy probable que lo conozcáis. Dialnet surgió como una base de datos de sumarios. Hoy en día es un portal académico en el que haya una multiplicidad de recursos. Bien, pero permitidme que haga un recordatorio. Tanto en el caso de Google Scholar como en el Dialnet, son dos herramientas en las que no se puede trabajar con lenguaje controlado. No hay un lenguaje controlado de consulta, sino que es un lenguaje completamente natural. Bien, mientras que en recursos como, por ejemplo, en recursos como AviInform o EconLead, que son dos grandes bases de datos especializadas en economía, si tenemos tiempo luego haremos una búsqueda en AviInform. AviInform y EconLead son dos bases de datos comerciales
en las que hay un enorme valor añadido y en el que su lenguaje de consulta es un lenguaje controladísimo, con lo cual nos garantiza exhaustividad y pertinencia. Y la otra gran herramienta que vale la pena que conozcáis es Factiva. Factiva, hace un momentito os he mencionado MyNews. MyNews es una hemeroteca virtual que da cobertura a todo lo que es la prensa española desde los años 96, 97. Bien, Factiva es una hemeroteca virtual que recoge toda la prensa económica mundial. Insisto, toda la prensa económica mundial. Desde mediados de los años 70, si no recuerdo mal, hasta la actualidad. Es una base de datos, es la gran base de datos hemerográfica a nivel mundial, especializada en todo lo que es economía y empresa. Lo digo porque si alguien tiene necesidad de conocer algún aspecto concreto del ámbito económico, para su trabajo, Factiva es una herramienta valiosísima. Bien. Vamos a ver, por último, vamos a ver la parte de sociología para que veáis también su selección de recursos. Está aquí en la parte de política y sociología. Y fijaros que nuevamente está recomendando las herramientas que hemos visto para el ámbito económico. Eso coinciden. Nuevamente estamos delante de estos dos grandes productos en los que se recoge la crème de la crème de la bibliografía. Y aquí vamos a ver, os voy a mencionar una base de datos o una colección de bases de datos de otro distribuidor que nos va a ser familiar, que es ProQuest. Os he mencionado EBSCO para Communication Mass Media Complete, pues ProQuest es otro gran distribuidor de bases de datos que trabaja con un lenguaje súper controlado, con un enorme valor añadido en las consultas, y luego entraremos, cuando vayamos a la parte de base de datos, veremos algún producto en concreto. Y fijaros que nuevamente me está recomendando Factiva. Bien. Hecho este pequeño recorrido, vuelvo aquí al material. He hecho este pequeño recorrido porque ahora, de esta selección que hemos visto de tipologías de fuentes, ahora ya a algunas les podemos poner nombre. Algunas les podemos poner nombre. Fijaros, vuelvo para atrás y vuelvo para adelante. Evidentemente, la parte del catálogo, que es, vamos a trabajar con la UAB, con el catálogo del Servicio de Bibliotecas de la UAB, pero en la parte, por ejemplo, de base de datos de sumarios, yo ya os estoy dando los nombres de las grandes bases de datos de sumarios que tenemos a nuestro alcance. Os he mencionado índices de CSIC, os he mencionado Dialnet. Las bases de datos comerciales, esas bases de datos de alto valor añadido, digamos que están en manos de dos grandes multinacionales, dos grandes distribuidores, a los cuales la autónoma tiene acceso a una selección de sus bases de datos, que son EBSCO y ProQuest. Hemos visto también la parte de portales editoriales. Os he mencionado Scopus, hay muchos más, pero Scopus es imprescindible. Como es imprescindible también esta macro base de datos que es Web of Science. En buscadores académicos habéis visto que también se mencionaba a Google Scholar. En la parte de directorios de acceso abierto aún no hemos visto nada, pero ya lo comentaremos más adelante, lo veremos en febrero, porque no es quizá un recurso que a mí me interese mucho ahora que lo conozcáis. Me interesan sobre todo que os familiaricéis con las herramientas que hablan con lenguaje controlado, como pueden ser estos distribuidores o como puede ser la búsqueda de monografías a través de las colecciones de libros digitales o libros analógicos que tiene el Servicio de Bibliotecas. Y en la parte, por ejemplo, de repositorios de tesis, pues la parte Dialnet tiene una sección de tesis doctorales que es muy rica desde el punto de vista documental. Bien, visto esta primera, hemos visto la primera sección, que sería las guías temáticas, que sería, para mí, desde mi punto de vista, sería para alguien que desconoce lo que tiene a su alcance, yo creo que sería la puerta de inicio a esas grandes colecciones de recursos bibliográficos, fundamentalmente de artículos de revista,
pero también que nos dan acceso a noticias, como hemos visto en Factiva o My News, y en algunos casos nos darían también acceso a monografías. Bien, ahora os voy a presentar muy rápidamente la parte de este repositorio de acceso abierto, que es el Dipòsit Digital de la Universidad Autónoma. ¿Qué es el Dipòsit Digital? El Dipòsit Digital es un entorno en el que en acceso abierto se han colocado y se difunden una multiplicidad amplísima de documentos, tanto de carácter académico como de carácter científico. Cuando hablo de carácter académico estoy pensando, por ejemplo, en planes de estudio, o estoy pensando en selecciones bibliográficas, o estoy pensando en manuales de uso, incluso de bases de datos. Bien, pero desde el punto de vista científico, también el Dipòsit Digital incluye una colección muy significativa de herramientas y de documentos. Fijaros, os voy a subrayar aquellas secciones en las que valdría la pena que le echaseis un vistazo, porque tenemos alrededor de 70.000 artículos, no todos académicos, hay también artículos de divulgación. Aquí tenemos todo lo que serían las presentaciones en comunicaciones, la parte de tesis doctorales, que es en la que yo me voy a centrar un momentito. Estas dissertations fundamentalmente son los trabajos finales de máster y lo que serían los working papers, ¿no? los informes también de trabajos de investigación. Bien. Voy a entrar en el depósito digital para que lo veáis directamente y me voy a centrar en algunas cuestiones particulares. Bien, porque vamos a comenzar ya a hacer alguna pequeña búsqueda para que veáis alguna cuestión que yo os quiero comentar. Bueno, simplemente me gustaría que os fijaseis ahora en la parte de artículos, simplemente para que veáis un poquito cuál es el perfil de estos artículos. No sería mi punto de inicio para hacer búsquedas de artículos académicos, ni mucho menos, pero lo podríamos tener aquí, ¿no? Aquí tenemos, fijaros que hay artículos que serían colaboraciones periodísticas, hay artículos de divulgación y hay un volumen altísimo de artículos académicos. La mayoría son artículos académicos. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es el trabajo que de forma voluntaria los docentes y los investigadores divulgar a través de este portal de acceso abierto. Bien, no es, por así decirlo, una herramienta exhaustiva de todo aquello que producen los docentes y los investigadores de la Autónoma, ni mucho menos. Yo quiero ahora señalaros la parte de tesis doctorales. Bien, la parte de tesis doctorales, es un número altísimo de tesis doctorales. Tenemos cerca de 9.000 tesis doctorales leídas en nuestra universidad y todas están, insisto, en acceso abierto. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a hacer un ejemplo, voy a jugar un poco, voy a hacer una búsqueda. Voy a buscar, ya lo tengo aquí, lo he probado antes, voy a buscar por comercio electrónico. Dejo para más adelante el hecho del por qué lo hago en comillas. Fijaros que no establezco ningún rango de búsqueda, no selecciono ningún campo de búsqueda. Bien, voy a hacer una búsqueda. Yo estoy aquí, como yo diría, estoy tirando la red al mar a ver qué es lo que pesco. ¿De acuerdo? Es una manera de comenzar a buscar. Pero lo que quiero enseñaros es dos detalles. Dos detalles. Fijaros, en primer lugar, ahora voy a ver el registro de la tesis. Y este registro de la tesis me va a dar alguna pista interesante de cómo es este registro. Fijaros que tiene, evidentemente, hay su título, su autor, hay un resumen, hay un abstract, tanto en catalán, en castellano y en inglés. Bien, aquí podría descargarme, lógicamente, el íntegro de la tesis, pero donde me quiero yo ahora detener un momentito es en la parte de materias, subject, es decir, la descripción del contenido. Estas palabras las ha escogido el autor de la tesis. Bien, estas palabras las ha escogido el autor de la tesis. Y fijaros que yo he comenzado a buscar a partir del término comercio electrónico y en materia me aparece no únicamente el término en castellano,
sino también el término en catalán y el término en inglés. Eso quiere decir que si yo tuviese que hacer una búsqueda para encontrar todas las tesis doctorales o todos los documentos que están en el depósito digital sobre comercio electrónico, debería utilizar las 3 etiquetas. Como mínimo debería utilizar estas 3 etiquetas. Bien, vamos a hacerlo. Voy a hacer una búsqueda por cada una de estas 3 etiquetas. La puedo hacer desde aquí directamente. Voy a comenzar por correo electrónico, voy a clicar aquí encima y automáticamente, fijaros que la búsqueda ya me la he hecho en materia, me está restringiendo al ámbito materia y me está diciendo que en todo lo que es el depósito digital hay 10 registros, 4 de los cuales son artículos de investigación y 6 más son trabajos de investigación. Con lo cual tengo 10 documentos que debería revisar porque están hablando temáticamente de comercio electrónico. Pero he buscado simplemente en castellano. Voy a buscar ahora en inglés y la etiqueta que me había aparecido en inglés, si no recuerdo mal, era e-commerce. E-commerce. En este caso, obtengo 14 resultados. 2 artículos, un libro y 11 trabajos de investigación. Y por último, vamos a buscar en catalán. Comerç electrònic, materia. Materia. Obtengo 37 documentos, de los cuales 5 son artículos, 32 son trabajos de investigación. ¿Qué es lo que intento haceros comprender? Os intento haceros comprender un problema, que es el problema terminológico. Voy otra vez al material que está exponiendo. Tengo un problema terminológico. Y el problema terminológico es que estoy delante de un entorno en el que se utiliza lenguaje natural. Fijaros que para hablar del mismo concepto, comercio electrónico, los documentos que están en este depósito digital están representados con 3 etiquetas distintas y que dan resultados distintos. Con lo cual, si yo quisiese ser, insisto, exhaustivo, debería conocer toda esta terminología y debería emplear toda esta terminología en el planteamiento de una búsqueda. Ahora voy a resolverlo, voy a pasar de pantalla y aquí os enseño cómo yo resolvería esta búsqueda. Si yo quisiese recuperar todo aquello que habla en el depósito digital de comercio electrónico, evidentemente utilizaría la frase exacta, que es el entrecomillado que hemos visto antes. En estos son los 3 términos de materia que he obtenido en el campo materia y a través de una suma. Estoy pidiendo que estos 3 conceptos, perdón, estos 3 términos, aparezca al menos uno de ellos en los resultados. Fijaros que el resultado que obtengo no es la suma de 37 más 10 más 14, que daría mucho más que 48, sino que este es 48, quiere decir que muy probablemente alguno de ellos contiene en su registro, en su descripción de materia, alguno de los 3 términos que hemos visto, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Con lo cual, he querido enseñaros qué sucede cuando estoy en un entorno en el que no puedo ver, como es el caso del depósito digital, en el que no puedo ver en profundidad cuál es la terminología. Sí que es cierto que tendría que haber hecho un trabajo más profundo, pero no me interesa que perdamos ahora el tiempo en esto, pero sí que podría haber hecho un trabajo más profundo para poder asegurarme de cuáles son todas las etiquetas que hablan de comercio electrónico. Las hemos visto porque estaban en la descripción de materia de un documento y ya me sirven para ejemplificaros lo que os quería transmitir, ¿bien? Que es la problemática de la terminología. Insisto, el problema de la terminología. ¿De acuerdo? Si yo quiero ser exhaustivo, deberé preocuparme de cómo habla esa fuente de información. El depósito digital no habla un lenguaje controlado. ¿Por qué? Pues porque para un mismo concepto utiliza diferentes etiquetas. Etiquetas que son variantes idiomáticas, no términos que pueden tener afinidad. Por ejemplo, comercio electrónico y banca electrónica, por ejemplo. Bien, que serían términos afines.
sino que son términos que son sinónimos, equivalentes, y que, perdón, sinónimos, son equivalentes idiomáticos. ¿Bien? Perfecto. Vamos a entrar ahora, he saltado a donde no debería, pero voy a volver aquí al depósito digital, voy a volver al servei de bibliotecas, voy a ir cerrando cosas. Y ahora os voy a enseñar el tercero de los... Ahora está esto en... Voy a ponerlo otra vez en inglés. El tercero de... En este itinerario que estoy siguiendo, la tercera sección que querría mostraros es la colección de revistas y de libros electrónicos. Bien. Esta colección de revistas y libros electrónicos la tenemos aquí. Esperemos que nos la abra. Parece que tenemos algún problema. Voy a volver. Crucemos los dedos para que funcione bien. Vale. Espero que no sigamos teniendo problemas de conexión. Bueno, pues en todo caso volveré a intentarlo más adelante, porque es una parte muy interesante para acceder a monografías digitales. Sabe mal que no sé por qué no lo abres. Esto había funcionado perfectamente antes. De todas maneras, aquí yo os había capturado, perdón, os había capturado una parte de la búsqueda avanzada. Intentaré volver más adelante, porque llegaríamos a esta sección de búsqueda en la que hay la búsqueda temática a través de unos códigos. Bien, es una lástima que no podamos ver esta sección, pero aquí deberíamos seleccionar los códigos temáticos que responden a cada uno de los conceptos o los que quisiésemos estar efectuando una búsqueda. Bien, intentaré volver más adelante y si no os enseñaré esta codificación para que conozcáis este lenguaje controlado para buscar monografías. Bien, voy a entrar en la parte de... Me salto esta tercera sección que sería la de libros y revistas electrónicas y voy a pasar a la parte de bases de datos antes de entrar en el catálogo. Bien, esperemos que tengamos más suerte en la parte de bases de datos. Bien, esto es habitual, ¿eh? Cuando yo voy a entrar en la parte de base de datos me va a pedir, como voy a entrar en una sección de suscripción, me va a pedir que yo me identifique con mi new y con mi password para poder acceder. Bien. Bien. Estoy en la sección de bases de datos a las que tiene suscripción la autónoma. Importante que quede claro, estoy entrando en una sección que, como habéis visto, me exige validación previa. Yo me he tenido que identificar con mi new y con mi password. Y aquí tengo la opción de buscar por grandes áreas temáticas. Esto correspondería nuevamente a las guías temáticas que hemos visto anteriormente. Si yo ahora escogiese, por ejemplo, la parte de economía o la parte de comunicación, me remitiría nuevamente a las guías temáticas. Esta parte es en la que nosotros ya quizás sabemos cómo se denominan las bases de datos con las que queremos trabajar, y lo que os quiero enseñar es lo siguiente. Os he mencionado antes en la base de datos de economía ABI-Inform. Aquí están ordenadas alfabéticamente. Aquí está ABI-Inform. Aquí está, por ejemplo, está Scopus. En la W estará
estará Web of Science, aquí la tenéis, ¿bien? Es decir, todas las bases de datos están aquí. Y ahora os quiero enseñar la información que me proporciona de una base de datos. Aquí tengo, esto sería el vínculo para acceder a la base de datos. Me está indicando cuál es la descripción del área temática en la que se incluye. Me está diciendo que voy a poder acceder a un buen número de documentos a texto completo. El idioma, no el lenguaje si es controlado o no. El idioma, la interficie va a hablar fundamentalmente en inglés, aunque veremos que estará en castellano, pero fundamentalmente la lengua de consulta que nos aconseja, el idioma de consulta es el inglés. Aquí vamos a ver un vídeo explicativo de cómo utilizar en profundidad, cómo sacarle provecho a estas herramientas. Nos garantiza que no va a haber problemas de acceso, es decir, por muchas personas que queramos entrar, no hay límite. Hay otras fuentes en las que sí que hay límite o en alguna otra base de datos. Bien. Ahora voy a enseñaros las bases de datos de los grandes distribuidores. Aquí tenéis, vamos a entrar en EBSCO. Fijaros, EBSCO, esta es la parte de libros de EBSCO. Me parece que nos está dando problemas para poder acceder. Estoy sospechando que el problema puede ser el navegador. Voy a hacer una cosa, porque las páginas están vinculadas y me parece que están vinculadas a... Voy a salir de aquí. Me vais a disculpar un momento, ¿eh? Voy a salir de aquí. Voy a ir a Chrome, que creo que puede que sea este el problema que hemos tenido antes. Voy a probar. Voy a ponerlo en inglés. Esto lo he puesto en inglés. Creo que sí. Vamos a ver si ahora puedo entrar aquí, en las revistas. Sí, era un problema del navegador, disculpadme, ¿eh? Los vínculos, no sé por qué, me los ha hecho a través de Internet Explorer. Me alegro un montón de poder ver esta parte porque creo que os puede ayudar mucho en la parte de las monografías. Fijaros, esto nos lo proporciona EBSCO, que es este gran distribuidor que os he comentado. Aquí todo lo que tenéis, lo que estáis viendo, es una clasificación temática en la que se agrupan miles de revistas y miles de libros. ¿Veis? Entre paréntesis está la cantidad de recursos que están asociados a cada una de estas etiquetas temáticas. Bien. Como que estábamos trabajando con la parte de comercio electrónico que había tomado como ejemplo, voy a plantearme la búsqueda de comercio electrónico. Ya por defecto me están apareciendo revistas que contienen la expresión comercio electrónico en su título. Estos son documentos, son títulos de documentos, ya sean de monografías o ya sean de libros. Si yo quiero hacer la búsqueda temática, voy a restringir por frase exacta y ahora voy a recuperar los documentos. Primero tengo que precisar qué es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es pedir exactamente qué. Con esta búsqueda que acabo de hacer, lo que he pedido es, quiero recuperar aquellos documentos en cuyo registro, que probablemente incluye también el contenido del documento o la descripción de su contenido a partir de asignación de materias, está esta expresión, comercio electrónico. He obtenido 41 documentos. Aquí tengo la descripción de materias. Aquí tengo unas materias que responden a un vocabulario muy específico dentro del ámbito de la industria del libro que os enseñaré de aquí un momentito. Bien, pero como hemos visto en el Deposit Digital, el tema del comercio electrónico es probable que esté representado con diferentes expresiones. Voy a desestimar la del catalán en este caso y voy a utilizar
quizá que tendrá más extensión, que será Electronic Commerce, ¿no? Fijaros, estoy recuperando 317 documentos que contienen la expresión Electronic Commerce. Y por último, había obtenido, creo que eran 41 para lo que era comercio electrónico, y ahora he obtenido 375. Es decir, vuelvo a estar delante del mismo problema. No tengo la seguridad de cuál es la terminología, porque no estoy buscando tampoco por un campo de materia. Voy a intentar resolver esta cuestión. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? En primer lugar, os voy a enseñar, y ahora me quedo con este que es el que me da mayor resultado, y os voy a enseñar a encontrar libros. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar la parte de libros. He reducido a 327 libros y ahora voy a intentar precisar un aspecto temático simplemente para que veáis la utilidad. Todas estas etiquetas son etiquetas del lenguaje que utiliza este portal de libros para describir su contenido. Esto sí que es lenguaje controlado. Esto es un lenguaje controlado. Tiene sus ciertas limitaciones, ¿bien? Entonces voy a intentar encontrar algo que tenga que ver con comportamiento del consumidor. Esto lo puedo ordenar alfabéticamente, ¿eh? También lo podría ordenar por resultados. Voy a ordenarlo alfabéticamente porque quiero ver si hay algún aspecto que relacione directamente el aspecto de los negocios y el comercio electrónico con el comportamiento. Fijaros que aquí lo tengo, el comportamiento del consumidor. Voy a actualizar, bueno, es decir, voy a ejecutar esta búsqueda. Ahora estoy buscando a través de un lenguaje controlado en el que estoy recuperando todos aquellos libros que están hablando del comportamiento del consumidor en relación a lo que es el mundo de los negocios, el mundo de la economía, y al que también he añadido como una variable de lenguaje completamente abierto la idea de electronic commerce, e-commerce, perdón, que también tendría que efectuarlo con las otras etiquetas de comercio electrónico y electronic commerce. ¿De acuerdo? Bien, todo lo que voy a ver aquí son documentos a los que voy a poder acceder a su contenido íntegro. Es decir, yo ahora voy a seleccionar este libro. Fijaros que la riqueza de documentos es enorme. Y ahora voy a acceder. Aquí fijaros, aquí tengo las materias, ¿no? Aquí tengo las materias. ¿Os dais cuenta? La materia con la que yo he comenzado a trabajar era esta. Y fijaros que también tiene relación con el mundo del comercio electrónico, con lo cual no hemos hecho una búsqueda del todo equivocada, aunque sea una búsqueda poco premeditada. Ahora voy a ver el documento para enseñaros algún detalle más. Me vuelve a exigir que me identifique. Y ahora estoy viendo la ficha, más que una ficha, sí, una ficha sobre su desglose del contenido. Yo ahora aquí podría ver en línea el libro, podría descargármelo si tuviese una aplicación de Adobe para poder hacerlo. Me puedo descargar capítulos. Bien, aquí tengo la descripción del libro. Aquí podría elaborar o obtener directamente la citación a partir del modelo que me interesase. Bien, es decir, podría exportar la cita. Bien, lo que me interesa es que podemos leer íntegramente y podemos discriminar si me interesa o no me interesa el contenido del libro en sí, porque voy a poder ver su sumario, voy a poder ver su tabla de contenidos. Bien, perdón, he ido demasiado rápido. Iría aquí a la parte de tabla de contenidos y podría observar si el libro me interesa o no me interesa, y una vez podría también decidir si el libro me interesa, hacer búsquedas a partir de términos a los que me remitiría directamente para ver la sección en la que se menciona esa parte que me puede interesar. Bien, me alegro un montón de poderos haber enseñado esta herramienta, porque si no, hubiese quedado huérfana esta exposición. Bien, ahora os quiero enseñar otra sección. Ahora me estoy perdiendo. Os quiero enseñar otra sección. Voy a volver atrás. A ver, ¿dónde estaba?
Bien. Bien, es aquí donde quería llegar. Bien, desde aquí, fijaros, voy a una búsqueda avanzada y tengo un buscador aún más potente y extenso que es de ProQuest. De ProQuest tengo este buscador de libros. Bien, fijaros, es lo que os había comentado antes en aquella transparencia. Aquí la parte del contenido está descrita a partir de o bien este código BISAC o a partir de los encabezamientos de materia, que es lo mismo, pero expresado de forma textual. Estos códigos BISAC no son visualizables aquí, no están aquí. Bien, tengo que ir a una búsqueda fuera, puedo ir a cualquier buscador y voy a poner BISAC Code y automáticamente me envía a esta sección, a esta página. ¿Qué son estos códigos? ¿Qué son? Estos son unos códigos que intentan unificar la descripción del contenido de las monografías, y fijaros que esto está, digamos que, dominado, entre comillas, por el mundo editorial. Es decir, la misma industria editorial lo que quiere es facilitar la comunicación del contenido de los documentos, de las monografías, y lo que elaboran es una codificación de todos los temas que pueden ser tratados en monografías. Bien, como hemos trabajado en la parte de negocios y economía, yo lo que voy a hacer es intentar encontrar esos códigos en los que podríamos ser exhaustivos a partir, por ejemplo, de la combinación de lo que era la parte del comportamiento humano, y también, fijaros, aquí tengo el código de comportamiento. Bien, voy a seleccionar el BISAC Code. Bien, y ahora voy a intentar cruzarlo con el que haga referencia a comercio electrónico. Fijaros que el de comercio electrónico tenemos varias etiquetas. Me voy a quedar con una sola, por ejemplo, la de online trading. Cojo esta otra etiqueta, selecciono el código y la engancho aquí. Teóricamente estará cruzando estos resultados. Obtengo 237 libros y a partir de aquí voy a seleccionar aquellos que me interesen. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver también otras materias que están asociadas a estos documentos. Y nuevamente, yo ahora podría ordenar por fecha de publicación. Los más recientes, tengo un libro del año 2020 y nuevamente estaríamos en la misma dinámica que hemos visto anteriormente. Bien, que era la parte de poder visualizar en línea este documento. Bien, vamos a leer en línea este libro. Bien, con lo cual os he ofrecido una vía inmediata para poder acceder a monografías. Luego lo complementaremos con la búsqueda en el catálogo. Bien, digamos que esta primera aproximación a través de monografías la tenemos a partir de estas colecciones de libros digitales, que podéis ver que son textos a texto íntegro, y lo complementaremos luego al final de la sesión cuando entremos en el catálogo. Bien. Bueno, insisto en que me alegro un montón de haber podido ver esta parte. Yo estaba asustadísimo de que no pudiésemos ver esta sección. Voy a salir de aquí, voy a cerrar y voy a volver a entrar desde Chrome para no tener problemas en nuestra biblioteca. Y ahora vamos a acabar de ver la parte de bases de datos. La parte de bases de datos estaba aquí, habíamos comenzado a ver esta parte y nos habíamos quedado que no podíamos entrar estrictamente en la base de datos. No habíamos podido entrar, por ejemplo, en ProQuest. Esto es una base de datos de ProQuest. Bueno, os voy a enseñar todas las bases de datos. Aquí teníamos las de EBSCO, están aquí. Lo que os quiero enseñar es esto, mirad. eBook Collection, por ejemplo.
Aquí tenéis la parte de libros de EBSCO. Bien, esta es la parte de libros, también libros digitales de EBSCO. Tendríamos aquí lenguaje controlado, materia. Bien, perdonadme si no he insistido en un detalle. Lo que acabamos de ver con este buscador de libros a partir de estos códigos que os he comentado, que eran códigos numéricos, pero que también podrían haber sido códigos alfabéticos, era lenguaje súper controlado. Nos solucionaba el problema de la dispersión. Aquí también vamos a poder trabajar probablemente con lenguaje controlado. Pero lo que os quería enseñar es que desde cualquier puerta de EBSCO, desde cualquier base de datos de EBSCO, yo puedo acceder a cualquier otra base de datos de EBSCO. Bien, y ahora aquí voy a poder entrar en Communication Mass Media Complete, que es la base de datos que os he recomendado para una investigación en el ámbito de la comunicación, pero no la única. No olvidéis que yo no me limitaría nunca, perdonad, se me ha colado el catalán, nunca me limitaría a hacer una búsqueda simplemente consultando una o dos bases de datos. Yo haría un rastreo máximo, un rastreo exhaustivo. Bien, aquí tenemos la base de datos de Communication Mass Media Complete. Aquí vamos a ver los campos de búsqueda, vamos a ver los campos temáticos. No vamos a hacer ninguna búsqueda ahora, entraré en todo caso al final con ABINFORM. Bien, y aquí tenemos dónde está su lenguaje. Aquí tenemos su lenguaje controlado. Aquí es donde tendríamos que encontrar la terminología que hablase de los temas y de los conceptos que nosotros quisiésemos trabajar. Bien, no tiene mucho secreto, pero yo digo, el uso avanzado que exige cierto tiempo, cierta dedicación a la hora de explicar y ejecutarlo, lo vamos a dejar para septiembre, pero vosotros podríais comenzar a jugar. Bien. Perfecto. Voy a cerrar. Insisto, yo he ido desde una base de datos de EBSCO a cualquier otra base de datos. Yo ahora podría salir de Communication Mass Media Complete y no me interesa Mass Media Complete, sino que me interesa una base de datos del ámbito de las humanidades. Y la apariencia va a variar muy poquito, por no decir que no ha variado nada. Fijaos que estamos aquí. Esto es importantísimo, siempre saber dónde estamos. Estamos en Humanity Full Text y nuevamente tenemos un tesauro, en el que vamos a ver vamos a encontrar la terminología que nos permitiría hacer una búsqueda exhaustiva en esta herramienta. Bien, cierro EBSCO, vamos a ProQuest. Quiero enseñaros ProQuest. Vamos a ver ProQuest. Aquí tenemos ProQuest. Voy a comenzar por ProQuest Central. Bien, ProQuest Central es una colección de bases de datos. Es una colección de bases de datos. Aquí os está indicando, bien, cuáles son las bases de datos que están incluidas. Todas estas bases de datos están aquí incluidas. ¿Correcto? Todas estas bases de datos están incluidas. Luego es un macroportal o un buscador en una multiplicidad de bases de datos, todas ellas de ProQuest. Bien. Deberíamos ver cuál es el perfil de cada una, porque esto puede generar ruido si hacemos una búsqueda. Bien, nuevamente, si yo selecciono sobre esta sección, podría entrar en el listado de todas las bases de datos de ProQuest a las que tengo acceso. Bien, las tenéis aquí. La parte de ebook, la parte de libros, también la podríamos consultar desde aquí. Esta parte que hemos visto de libros, la tendríamos aquí. Y una base de datos de economía, EconLead, que os he mencionado anteriormente. Aquí tengo seleccionado todo lo que es ProQuest Central. Imaginemos que yo no quiero ProQuest Central, sino que lo quiero únicamente ABINFORM. Bien, pues voy a marcar ABINFORM. Perdón, ahora estará marcado ABINFORM y automáticamente me parece que está el botón al final. Voy a la base de datos seleccionada. Voy a ir a la base de datos y, aunque parezca que es algo distinto lo que hemos visto en EBSCO, es muy similar cuando vemos la búsqueda avanzada. Si yo añado otra fila, estamos lo que estábamos viendo antes en EBSCO. Aquí tenemos los campos. Y aquí tenemos el tesauro. Bien, fijaros, me quiero quedar con este detalle. Este tesauro es su lenguaje controlado. Aquí es donde tendríamos que buscar la terminología. Por ejemplo, voy a ver
voy a hacer lo siguiente. Yo desconozco, comienzo a buscar información y digo, ¿existe la expresión relativa a online commerce? Puede ser un equivalente a comercio electrónico. Desconozco. Y lo que me está diciendo es que online commerce no está. No está para nada. Bien. Dentro de lo que sería la ordenación, no está para nada. Pero en cambio, si yo hago una búsqueda a partir del resumen, me estoy avanzando a cosas que quería dejar para el final, pero ya que estamos aquí, si yo pongo esta expresión, voy a probar, busco entrecomillado, quiero que aparezca en el resumen. Me indica que hay 2.192 documentos que contienen este término en su resumen y yo quiero ver cuáles son las materias que me sugiere, cuál es la materia adecuada. Y la materia adecuada, como sospechabais, era Electronic Commerce. Bien, ya sé que para explotar esta fuente de información lo que necesito es Electronic Commerce. Lo único que debería hacer a continuación sería ver, y aquí ya no voy a entrar más porque lo voy a dejar para el mes de febrero, yo lo que querría ver es cuál es la relación que tiene Electronic Commerce con quizá otros términos de búsqueda. Me lo va a facilitar esta sección de aquí. Bien, con lo cual habéis visto, o creo haberme explicado, para entender cómo es de importante el hecho de validar antes la terminología de consultar una fuente de información. Es decir, saber cómo habla esa fuente de información para poder extraer el máximo, aprovechar al máximo ese recurso. Bien, entonces lo que os estaba explicando es que este tesauro que hemos visto aquí es el tesauro de ProQuest. Este tesauro sirve para casi todas las bases de datos de ProQuest, para casi todas. Os voy a enseñar una excepción. Para casi todas. Si yo utilizo cualquier otra base de datos de ProQuest, por ejemplo, del ámbito de la sociología, Sociological Abstracts es una base de datos también de ProQuest, y voy a su búsqueda avanzada, en su tesauro ya no es el tesauro de ProQuest, no es ese tesauro global para todas las bases de datos de ProQuest, sino que es un tesauro específico. Hay algunas bases de datos que tienen un tesauro propio, un lenguaje controlado propio. Bien, es importante que lo sepáis porque es probable que si hicieseis alguna búsqueda en la que estuviese Sociological Abstracts, estaríais perdiendo información porque Sociological Abstracts utiliza un lenguaje propio, aunque es probable que ciertos términos sean coincidentes en múltiples tesauros. Bien. Espero no haberme dejado ningún detalle de los que os quería comentar. Estamos viendo todas estas bases de datos que son de lenguaje controlado, son bases de datos comerciales. Y ahora entraría, voy a cerrar toda esta parte. Fijaros que la interficie es en castellano, pero el vocabulario, el lenguaje, el idioma con el que yo tendría que buscar su tesauro está siempre, todo sería en inglés. Si yo ahora quiero buscar por todo lo que tenga que ver con electronic, evidentemente, que contenga electronic, van a ser expresiones que están en inglés. ¿Bien? Perfecto. Entonces solo nos queda comentar el catálogo y el buscador. Y para eso voy a cerrar todo esto y voy a volver al material que os estaba proyectando. Estábamos aquí. Bien, hemos visto esta sección para acceder a bases de datos y ahora os voy a enseñar el catálogo. Estamos en la recta final. Bien, cuando vamos a entrar en el catálogo, os lo enseño desde aquí. Os lo enseño desde aquí y luego entraremos. Cuando entro en el catálogo, cuando entro en el buscador, mejor dicho, porque no hablamos de catálogo, sino que hablo en el buscador, él mismo distingue entre lo que es la opción de buscador, el search, y la opción del catálogo convencional. Bien, si no decimos nada, si no somos conscientes de esta diferencia,
vamos a tener quizá problemas a la hora de interpretar los resultados y sobre todo de la validez de esos resultados. ¿Qué diferencia hay entre la búsqueda en Search y la búsqueda en Catalog? La búsqueda en el catálogo y la búsqueda en el buscador. La diferencia es cuál es el universo de consulta. El catálogo, por así queda reflejado en este dibujito, el catálogo es una parte pequeña de toda la colección documental y bibliográfica que tiene la autónoma. Digamos, aunque no es exacto, que en el catálogo estaría la colección analógica, pero no solo la analógica. Hay más información que no la analógica, pero sería aquella colección que estaría vinculada a las diferentes bibliotecas que existen en el campus. ¿Bien? Sería, entre comillas, aunque no es exacto, aquella colección física o analógica, aunque insisto que no es exactamente así. Mientras que la búsqueda en lo que sería el search, este buscador genérico, lo que me está haciendo es una búsqueda global en todo el universo de la autónoma, en todo el universo de las colecciones de la autónoma, tanto en la parte de las bibliotecas como en toda su colección digital. Bien, esto es muy importante. Ahora lo veremos cuando hagamos esta búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda por Electronic Commerce y vamos a distinguir y vamos a ver unos resultados que son descomunalmente diferentes. En el catálogo hay 50 documentos que contienen esta etiqueta y en el buscador hay 137.000. Bien, esta es la diferencia. Los tenemos aquí. Bien, vamos a ir al catálogo para que entendamos el porqué. La pista que nos hace entender esta diferencia tiene que ver otra vez con el problema terminológico. Tiene que ver con la idea del lenguaje libre o el lenguaje natural y el lenguaje controlado. El catálogo va a hablar un lenguaje súper controlado, mientras que en este buscador genérico ese control es inexistente. Bien, vamos a ir allá, voy a salir de aquí, voy a ir otra vez voy a entrar, disculpadme que estoy en Chrome, sí, porque no quiero tener problemas. Volvemos aquí, vamos a ponerlo en inglés. Bien, estamos aquí. Esta es la sección de búsqueda. Yo voy a entrar en este search que hay aquí y tengo otra vez la caja de búsqueda y lo que hemos dicho era que iba a buscar comercio electrónico. Creo que había puesto comercio electrónico, no sé si era en castellano, creo que sí. Bien, y ahora voy a lanzar esta búsqueda y automáticamente, quizá no era comercio electrónico, era Electronic Commerce. Voy a ver cuál era el ejemplo que había utilizado. Sí, perdonad, era Electronic Commerce, era en inglés. Vamos a poner el mismo ejemplo. Electronic Commerce. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para que concuerde con lo que vais a estar viendo. Bien. Bueno, aquí tenemos los 51 que estábamos viendo hace un momento. ¿Veis? Yo tengo los 51 y voy a comenzar a trabajar en la parte del catálogo. Bien. Fijaros que aquí me está indicando este término que yo he escogido, Electronic Commerce. Yo lo que interpreto es lo siguiente, ¿eh? Lo que interpreto cuando hago este tipo de búsqueda es, he tirado la red al mar y voy a pescar todos aquellos documentos en cuyo registro aparezca esta expresión. No estoy diciendo que todos los documentos que voy a recuperar hablen de comercio electrónico, sino que lo que voy a recuperar son documentos en cuyo registro aparezca la etiqueta comercio electrónico. Perdón, Electronic Commerce. Bien, fijaros que en este margen izquierdo voy a ver en dónde están estos documentos. Estoy en la parte, digamos, física de la biblioteca. El tipo de material. Voy a poder encontrar también libros electrónicos. Voy a ver revistas. Lo que no voy a ver es, como os dais cuenta, no voy a ver artículos, porque normalmente aquí nunca voy a encontrar artículos. La sección de catálogo no me va a proporcionar artículos, como os había comentado anteriormente. Bien,
Lo que sí que es importantísimo, y esto a veces genera dificultades, es que esta sección que yo estoy viendo aquí, estas tag, estas etiquetas, son las materias, es el lenguaje controlado que utiliza nuestra biblioteca para representar el contenido temático de todos sus documentos. Como podréis ver, esto lo puedo ordenar alfabéticamente o lo puedo ordenar, aquí lo estaba, perdón, lo puedo ordenar por conteo y el que más aparece es el que se ajusta a mi búsqueda. Comerç electrònic. Esta es una, entre comillas, pequeña dificultad que entraña la consulta de nuestro catálogo. No es una pequeña dificultad, es también un problema a veces de asimilación cultural, ¿no? Nuestro catálogo es un catálogo de las bibliotecas universitarias de la Autónoma, es un catálogo que está instalado en el campus, habla catalán porque todas las bibliotecas en Cataluña hablan catalán a la hora de representar temáticamente sus documentos. La representación terminológica de los documentos en la Autónoma se hacen en catalán y en cualquier otra biblioteca de Cataluña. Fuera de Cataluña utilizarán el castellano, pero en Cataluña, que tenemos una lengua propia, esa lengua propia es la que se utiliza para describir temáticamente el contenido de los documentos. El idioma a través del cual yo puedo acceder a esa etiqueta de materia es indistinto. Fijaros que yo he buscado en inglés, podría hacer lo mismo en catalán, en castellano, en francés. Bien, y siempre me va a remitir a una etiqueta que hable en catalán, siempre. Bien, siempre. Fijaros, ahora, si yo quisiese seleccionar todos los documentos que hablan de comercio electrónico, si hiciese esta búsqueda sería un error importante. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre un conjunto que eran aquellos 51 documentos. Si yo quiero recuperar todo lo que habla sobre comercio electrónico, representado terminológicamente a través de las materias, que es en catalán, lo que tengo es que ir a la búsqueda avanzada, seleccionar el campo de materia, porque para eso he hecho la búsqueda por materia, y colocar la expresión comerç electrònic. Bien, ahora me voy a garantizar con esta búsqueda, me voy a garantizar encontrar todos los documentos, indistintamente si son libros electrónicos, revistas electrónicas, revistas analógicas, me voy a garantizar que voy a encontrar todos los documentos que estén descritos bajo la etiqueta comerç electrònic en catalán. Fijaros que de los 28 que había recuperado antes, ahora recupero 617. Con lo cual es un salto cuantitativo y cualitativo descomunal. Por eso es importante saber en qué orden trabajamos y qué es lo que queremos hacer en cada caso. Bien, ahora os voy a enseñar otro detalle importante. Fijaros, en el tipo de material, otra vez, podría yo ahora restringir a libros que hablasen sobre comercio electrónico. Está cargándome las facetas. Todo esto son libros electrónicos. Oye, imaginad que yo quiero nuevamente este libro, consultarlo. Bien, lo pediría desde aquí. ¿Correcto? Aquí voy a poder consultar libros electrónicos también. Bien, un detalle. Voy a volver para atrás porque os quiero enseñar lo siguiente. Voy a la búsqueda avanzada. Fijaros que yo he obtenido 617 resultados haciendo esta búsqueda por materia con el entrecomillado. Si yo no hago esta búsqueda con el entrecomillado, voy a recuperar un resultado distinto. No va a variar cuantitativamente mucho, pero quiero que entendáis lo que está ocurriendo. Fijaros que yo he obtenido ahora 620 documentos. He obtenido 3 más que antes. Esos 3 más que antes, lo vamos a ver de aquí un momentito, esos 3 más que antes son documentos que no van a hablar de comercio electrónico, pero que tienen en su materia el término comercio en catalán y el término electrónico. Os lo voy a demostrar de aquí un momentito. Por eso, siempre que podamos, en cualquier contexto en el que podamos, en el que se acepte la posibilidad de buscar por frase exacta, lo vamos a hacer.
cuando tengamos una frase, evidentemente, como era el caso. Un único término no tiene sentido utilizar el entrecomillado. Ahora os voy a demostrar el porqué de esta diferencia. Ahora voy a utilizar el Commerce Electronic. Voy a hacer, perdón. Lo vamos a hacer ahora mejor, ahora sí. Porque yo lo que quiero es, quiero encontrar todos los documentos. Vamos a explicarnos lo que estamos haciendo. Voy a querer encontrar todos los documentos en cuya materia aparezcan estas dos palabras, y aquí quiero encontrar las materias, los documentos en cuya materia aparezca esta frase. Y en teoría, si no me equivoco, vamos a encontrar solo 3 documentos. Recordad que eran de 620 a 617, 3 documentos, y esos 3 documentos vamos a observar sus materias y veréis que en ninguna de ellas aparece la expresión comercio electrónico. Pero sí que aparecerá, fijaros, aquí aparece commerce, pero no electronic. Commerce electrónico está aquí. ¿Os dais cuenta? No está formando una frase. Por eso, cuidado. A veces podemos hacer búsquedas que creemos que están bien planteadas, pero por un detalle como este estamos ensuciándola, aunque es probable que en este caso no incidiese en el resultado. Voy a enseñaros por último este caso, porque supongo que me creéis. Bien, la parte de comercio, ¿no? Y la parte de electrónico lo tenemos justo arriba. ¿Os dais cuenta? Bien, entonces, recapitulando, hemos estado viendo la búsqueda en el catálogo, que nos permite buscar los documentos que, entre comillas, están en la colección física, aunque vemos que hay también documentos electrónicos. Nos va a ir muy bien para encontrar monografías digitales. Bien, que habla un lenguaje súper controlado, que ese lenguaje controlado es en catalán, pero que no ha de ser ninguna dificultad para acceder a él, porque podemos encontrar esa terminología comenzando por cualquier búsqueda en palabra clave. Esto es la palabra clave, que es un detalle que os voy a comentar ahora. Bien, y vamos a tener que encontrar las materias, ¿correcto? Bien, en cuanto a lo que es este detalle de las materias, y ahora acabo la parte del catálogo porque quiero ir a la colección digital, la diferencia entre buscar entre keyword y subject, entre lo que es palabra clave y materia, dejo para febrero el concepto profundo de palabra clave, que ya lo explicaremos, pero en el contexto de nuestra biblioteca, palabra clave hace referencia a la búsqueda en todo el registro, en cualquier parte del registro. Mientras que la búsqueda por materia, si yo hiciese una búsqueda por materia, estaría buscando simplemente en esta sección que acabo de iluminar. Solo me buscaría en la parte de materia. Mientras que si hago la búsqueda por keyword, la amplío a todo el registro. ¿Bien? Por eso es importante comenzar una búsqueda de la que no sabemos cuál es la terminología que utiliza el catálogo desde la búsqueda por palabra clave. Porque vamos a hacer una búsqueda en todo el registro y vamos a ver cuáles son las materias que nos sugiere. ¿Bien? Vuelvo al material, perdón, vuelvo al catálogo. Creo que nos quedan 10 minutos, un cuarto de hora, tengo de tiempo de sobra para acabar lo que os quiero enseñar. Voy a volver al catálogo. Perdón, sí, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ir a la parte de search. Vamos a hacer esta búsqueda. Os quiero enseñar lo siguiente. Voy a hacer una búsqueda. Voy a borrar esto. Voy a eliminar esto para que... Fijaros que yo puedo también desde aquí, no lo he comentado porque no nos interesa ahora el hecho de utilizar limitadores. No nos interesa. Pero podríamos haberlos utilizado, pero bueno, como que estamos haciendo búsquedas temáticas, fundamentalmente hablando. Bien. Os quiero enseñar lo siguiente. Voy a hacer una búsqueda ahora. Tengo aquí una chuleta porque no quiero equivocarme con el ejemplo que quiero enseñaros. Voy a hacer esta búsqueda. Voy a hacer Electronic Commerce. Voy a hacer esta búsqueda y voy a fijarme en la parte digital. Voy a seleccionar la parte de Search. A lo mejor tarda un poco.
A ver si nos hace caso. La parte de search. Ahora nos ha de cargar todas estas facetas. Fijaros que aquí me está incluyendo la parte del catálogo que hemos visto y ahora me quiero limitar únicamente a la parte de la colección digital. Y fijaros que en la parte de la colección digital lo que me está diciendo es que todo el material que yo voy a poder es full text, texto completo. Bien, y dentro del tipo de material la oferta es riquísima también, la parte de oferta. Bien, voy a ver todo lo que me está proporcionando. Fijaos. Artículos, materias que se han presentado en conferencias, en exposiciones, en simposios, pero también libros, muchos libros. Bien, yo no desestimaría para nada utilizar esta herramienta para encontrar también manuales, monografías sobre las materias que os interesen. ¿Cuál es el problema? Que no es un problema. Bueno, sí, lo hemos planteado como problema terminológico. Y es que ¿estamos seguros que la única etiqueta que tengo que utilizar para recuperar todo lo que tenga que ver con comercio electrónico es esta expresión? ¿Estamos seguros de que solo es esta? Bueno, ya sospecháis que no es así. Y entonces, aquí vamos a ver todas las etiquetas que se han utilizado, están ordenadas numéricamente. Vamos a revisarlas alfabéticamente. Y vamos a ver. Fijaros que me sigue apareciendo en catalán, comerç electrònic. Vamos a ver. Fijaros que tengo dos términos para e-commerce con guión, sin guión. Tengo electronic commerce. No voy a utilizar la del software para no creo que sea pertinente. E incluso creo que vamos a encontrar otra que hasta ahora no habíamos visto. Online shopping. ¿Os fijáis? Es decir, si yo quiero ser exhaustivo en la búsqueda de esta herramienta, tengo que hacer una revisión profunda, hacer diferentes tentativas, la idea de la cautela y de la paciencia que os comentaba al inicio, para hacer una búsqueda que me va a permitir exhaustividad. Ahora sí que voy a aplicar esta estrategia. ¿Y esta estrategia qué me ha hecho? Esta estrategia lo que me ha hecho ha sido sumarme todos los términos, todas las etiquetas de materia que yo he seleccionado. ¿Os dais cuenta? Me lo está indicando aquí. Y voy a poder agruparlas. Bien, sigo teniendo full text, tengo 89.000 documentos, es decir, no tengo vida para poder acabarlos. Y yo ahora podría restringir a lo que es la parte fundamentalmente de libros. Pero también está la parte de artículos. Bien, yo trabajaría esta parte de libros porque os va a ir, creo que muy bien. La parte de artículos también la trabajaría, pero fijaros en un detalle. Bueno, ahora restringo a los libros y tendríamos todo lo que tenemos aquí. ¿He hecho algo mal? No. Bien, todo esto serían libros. Bien. Voy a eliminar la parte de libros y me voy a fijar en la parte de revistas. Voy a voy a volver otra vez a la parte del material. Voy a seleccionar simplemente la parte de artículos porque quiero un detalle. Quiero que os fijéis en un detalle. En la parte de proveedor, es decir, de en qué base de datos o en qué repositorio están estos artículos, si nos fijamos, no vamos a ver algunos de los grandes recursos que yo os he mencionado. Si estamos trabajando, por ejemplo, la parte de de comercio electrónico, yo aquí no estoy viendo AviInform, ni creo que esté, por ejemplo, EconLead. No está EconLead. Sí está Communication Mass Media Complete, por ejemplo. No está EconLead. No está, tampoco está Factiva. Ni está tampoco, por ejemplo, ni está tampoco Web of Science. Sí que está Scopus. Es decir,
Esta es una herramienta interesante, valiosa, porque nos da un volumen de información a texto completo de artículos académicos por una búsqueda genérica que hemos hecho sobre comercio electrónico, pero me está dejando de lado grandes repositorios, grandes bases de datos. Bien, con lo cual, insisto, yo trabajaría con las bases de datos comerciales para trabajar la parte de artículos académicos. La tenéis aquí, esta herramienta, porque, insisto, es muy valiosa. Bien, y creo que no me dejo ningún detalle. Yo sospecho que a lo mejor digamos que, eh, quizá aburrido también, pero os he ofrecido una batería amplia de recursos, al menos una primera, una primera aproximación a todo lo que sería la oferta de recursos que me está proporcionando la autónoma. Y voy a ir al material, voy a dejar de... ¿Vale? ¿Me veis a mí ahora, no? Sí. Bueno, ¿tenéis alguna cuestión? Do you have any question? Preguntas? ¿Cómo lo has visto, David? Molt bé. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a decir? No me vas a echar la bulla en público, ¿no? Gracias, Albena, por la traducción al inglés. Has tingut doble traducció, al fons. Ah, perfecta. Bueno, ¿hay alguna cuestión? No sé, la utilidad, ¿le veis utilidad a lo que os he estado comentando? Sí, muchísima, de verdad, muchas gracias, porque si no sabíamos cómo, probablemente algunos, y especialmente los de primer curso, cómo manejar las herramientas de la biblioteca y de verdad que es un mundo bastante grande, bien interesante, profesor Alfonso, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar atentos. Y... Perdón. ¿Perdón? Sí, de pronto me gustaría compartirle a mis compañeros, especialmente en inglés, una página sobre los operadores booleanos que me parecería interesante no es una página, en realidad es un pequeño video, porque sé que algunos, bueno, yo lo aprendí hace poco en realidad y para mí fue muy valioso en este tipo de herramientas que usted nos está compartiendo hoy. El uso de estos operadores booleanos que pienso que valdría la pena agregarlo allí. Estupendo, estupendo la aportación. Tened en cuenta que lo que haremos en febrero será desarrollar un itinerario más preciso de fuentes y las trabajaremos cada una de ellas y, lógicamente, uno de los aspectos que comentaremos será cómo se estructuran internamente esas bases de datos y cómo se interrogan a través de operadores y a través de otros refinamientos que son muy valiosos. Pero si podéis avanzar teniendo en cuenta ese material que comenta un compañero, pues adelante. Pero insisto, en lo que vamos a trabajar en febrero va a ser de forma más pormenorizada el aprovechamiento de bases de datos específicas. Sobre todo vamos a trabajar lo que son pues, portales editoriales y vamos a trabajar con Web of Science y trabajaremos a fondo con estas bases de datos comerciales que os he comentado, ya sean de artículos, ya sean de libros, ya sean también de publicaciones en prensa. Pues esto lo trabajaremos en las sesiones de febrero. Bien, y si tenéis dudas mientras estáis trabajando estos meses, pues me podéis escribir. Bien. Pues no sé, David, si ahora tenéis a las 6 alguna otra cosa, pues... Bueno, ahora creo que dijimos 6:10, vendrá Blas, o sea que si queréis nos tomamos un descanso de 5 minutos y seguimos con la estadística. Hola a todos, ya que me habéis mencionado, he aprovechado ya para está, aprender. Sí, soy Blas, el siguiente, y antes que nada, oye, he escuchado un ratito de lo de Alfonso y hasta yo he aprendido, así que gracias por esta sesión, que he estado atento también. Muchísimas gracias, Blas. Encantado de conocerte. Igualmente. De David, saludarte también.
¿10 Bueno. minutos o lo que tú digas? Sí, 5 minutitos, ¿no? Porque hagamos una pequeña pausa para los alumnos y iniciamos contigo. Vale, pues si